Nos encontramos con el señor Maximiliano Aguiar, que es consultor político y también es el presidente de Consultores Políticos de la República Argentina. ¿Esto es así? Sí. Es así. Así que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Maxi. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gustazo acompañarlos después de muchos intentos fallidos. Pero tiene que ver con dos cosas, básicamente. A ver, porque mi vida que es un vivís lío. viajando. Sí. Mi vida es un lío, entonces estoy viajando de manera permanente. Y con que los martes tengo terapia. Ah, bien. No pegamos una. Ahora entiendo. Claro, con lo cual... El próximo viaje, Maxi, llévanos. Has estado en Córdoba. He estado en Ahí Córdoba te he visto, hasta el domingo a la tarde. Hermoso. Divino, una semana a pleno, porque justamente era el encuentro anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, entonces que es nuestro evento más importante. Claro. Y nada, fue alucinante. Fueron 7 días con un equipo además. 7 días. Sí, porque en realidad yo fui para otras cosas también, porque para dar clases en una universidad, después teníamos unas charlas en la legislatura y después los 3 días de evento, así que estuve una semana allá. Que fue la última invitación que me hiciste y que no podía estar, básicamente. Bueno, pero ya lo habíamos... Pero volví y estoy, volví y estoy. Llegó y está acá. Llegó y está acá. Y le vamos a preguntar de todo. Y yo voy a arrancar preguntándole, ¿cómo ves, Maxi, la política con la comunicación y las redes sociales, que justamente recién lo conversábamos con Facundo Perrone? ¿Cómo ves hoy en la actualidad eso en la sociedad? El tema del uso de las redes sociales claro, en la política. Sí. A ver, la política es una actividad que se trata de convencer gente de cosas, ¿bien? Digo, para intentar representar a los ciudadanos, comunicarse de manera eficiente con los ciudadanos para intentar representarlos en un sistema democrático, ¿no? Y en ese contexto la política tiene que estar donde está la ciudadanía. Y así como en el 5 a.C., era el ágora griega, entonces todos se reunían ahí y la política se hacía en ese lugar. Mate con edulcorante. Sí, perdón, chicos. Lo voy a tomar porque los quiero mucho, pero... vamos a aclarar que es edulcorante con hierro. Bueno, chicos, hoy me van a criticar todo. Uno voy a tomar y después te digo. Ya me lo despreció, ¿viste? Uno, por obligación y te lo dejo. Bueno. En la cara, no, me voy a morir. No comments. Bueno, y en principio lo que empieza a pasar es que las sociedades comienzan a ser más complejas y la política tiene que complejizar sus modos de comunicación. Surge el periódico, la gente lee periódicos, la política tiene que estar en el periódico, en la prensa escrita, ¿no? Luego la radio, luego televisión, medios masivos de comunicación. Y lo cierto es que la gente ahora mucho tiempo está en las redes. Con lo cual la política debe estar en las redes. Porque la política además es una dimensión humana, pero si lo pensamos en términos de los modos de representación, para llegar a la ciudadanía, una forma es golpear su puerta, otra forma es llamarlos a algún lugar, y hablo de actos masivos, etc. Y hay una tercera forma que es estar en las redes sociales, medios masivos de comunicación y redes sociales, que es el espacio en el cual la gente transita. Y eso es lo que sucede con las redes. Hace un tiempo, yo recuerdo, arrancando Facebook, que aparecía como una herramienta muy eficiente para la comunicación política por varios motivos. Uno de ellos era que la publicidad no era visible, no era reconocida como publicidad por los ciudadanos, entonces empezaban a tener la capacidad de estar presente en muchos, en ese momento, computadoras o teléfonos, así como estás presente en la calle o cerca de la casa, de una manera eficiente. Luego la tecnología ha ido avanzando, las costumbres han ido modificándose y han aparecido otras redes sociales en las cuales, el caso de ex Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, que es donde están diferentes segmentos etarios, diferentes grupos sociales. Y la política debe estar ahí. El punto es para qué la política está ahí. ¿Qué hace la política, los políticos, en esos lugares, ¿no? Y ahí, empieza a ser más discutible respecto del uso que hace de la tecnología al ciudadano, y el dirigente, el que intenta ser dirigente político, y si es un uso responsable de esa tecnología o si lo que se hace es una búsqueda de comunicar algo que no se es. Y doy un ejemplo específico. Ha habido mucho debate respecto de la utilización de TikTok en esta etapa. Como antes se discutía Facebook, hoy se discute TikTok. Y lo cierto es que la utilización inicial de muchos dirigentes políticos de TikTok tenía que ver con tratar de subirse sobre los algoritmos de lo que en ese momento parecía que funcionaba, que eran los bailecitos, toda esta cuestión, lo que en general hacía correr el riesgo de quedar en ridículo. En esa disyuntiva también se fue descubriendo y fueron generando comunicaciones muy eficientes. Hay políticos que usan de manera muy eficiente TikTok, mostrando
quiénes son, qué hacen, etcétera, desde una perspectiva que es amigable para el segmento de personas que consume TikTok. ¿Bien? Entonces, ahí hay todo un desafío para la política. Antes era tener muchos seguidores. ¿Se acuerdan que se medía? Sí, claro. De hecho, me hacía mucha gracia. En la última elección medían la cantidad de seguidores como si hoy importara eso algo. Sí, claro. Pero la cantidad de seguidores de cada político. Con el cambio de las redes, lo que empezó a suceder es que lo que funciona son los algoritmos. Exacto. Entonces ya no importa tanto quién sos, digo el nombre de la marca, sino qué haces y qué segmentos se quedan y no hacen swipe up, no hacen el dedito para arriba cuando te ven, y que les empezás a aparecer de manera más eficiente, más permanente. ¿Por qué? Porque el algoritmo reconoce que eso es de tu interés y te lo repite. Exacto. Entonces, a grandes campañas publicitarias para ganar seguidores, le siguen la necesidad de producir contenidos de suficiente calidad para llegar a segmentos específicos que no hagan el dedito para arriba. Exacto. Y por lo tanto sigas apareciendo. Pero eso es un poco el resumen. Hay buenos usos, hay malos usos, pero la política debe estar donde está la gente. ¿Considerás entonces, en base a esto, que es tendencia, digamos, porque la gente de la sociedad siempre lo dice, incluso nosotros como comunicadores también lo pensamos, que Javier Milei, el actual presidente de la Nación, hizo buen uso de las redes sociales en su campaña? A ver, hizo un uso eficiente. Después, porque tenés varios, ¿cómo definís bien o bueno? Claro. Porque podés pensarlo en términos deontológicos, de qué es lo que está bien y qué es lo que es bueno. ¿Qué sucede? La sociedad que está buscando, aquellas personas que están en las redes sociales que están buscando. Y ahí hay que hacer como una especie de contexto social. Nosotros vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. De hecho, mi presentación en la cumbre, en el encuentro anual que tuvimos en Córdoba, que además fue fantásticamente organizado por Sofía Chini, una consultora cordobesa que fue la encargada de la organización del evento, y justo precedía su presentación, estuvo un poquito antes que la mía. Yo hablaba de sociedades polarizadas. Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada que no se expresa en principio en la Argentina, sino en muchos otros lugares. Hablemos de Estados Unidos, podemos hablar de Brasil, entre muchos otros países, Hungría, etcétera, con sociedades cada vez más tensionadas. En el medio se da una pandemia, lo cual tensiona enormemente, genera muchas emociones negativas, y la gente tiene en las redes sociales un canal de expresión de emociones negativas que a veces no se dan en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos por la calle y yo insulto a algunos de ustedes, hay una alta probabilidad de que o me denuncien, o me peguen, o me corran, digamos. Si yo los insulto en las redes, no pasa nada. Con lo cual, esa emoción que yo probablemente sienta internamente es mucho más fácil de expresar en una red social, porque la distancia permite que se digan cosas muy fuertes. Entonces, una ciudadanía crispada encuentra en las redes sociales una forma de expresar esa molestia que sienten por diversos motivos. Inestabilidad económica, empobrecimiento, la salida de la pandemia, una enorme cantidad de problemas que se pueden expresar de manera muy fácil ahí. Ahora... ¿Desde cuándo, perdón Maxi, sí, ¿desde cuándo vos notás que la sociedad está así? A ver, ¿se acuerdan de la grieta? Sí. Bueno, sí. La grieta precede a Milei. Sí. Y la grieta era la expresión, creada además por un periodista, la expresión de esa polarización en ese momento, que era J por C por un lado y en ese momento el Frente de Todos. Y aparecía como un espacio donde no se podía transitar. Eso es polarización. En la polarización, la democracia se trata de diálogo entre diferentes. Sí, claro. Si todos estamos de acuerdo en todo, no nos hace falta tomar ninguna decisión. Cualquiera de los tres que la tome, la va a tomar bien. Ahora, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo? Bueno, tenemos que encontrar mecanismos para ponernos de acuerdo. ¿Qué pasa con la polarización? Esos mecanismos se van volviendo cada vez más complejos de encontrar. Porque además comienza a pasar que yo en realidad, en lugar de decir yo estoy en contra de lo que opina Damián, yo uso el argumento, por ejemplo, que se llama Dominem. No, Damián no puede opinar porque Damián... Entonces lo que estoy haciendo es anular al otro. Conozco un montón de gente así, Dios mío. Es un argumento que se usa. Tremendo, ¿Qué pasa? En las sociedades polarizadas se usa más que en otras. Entonces lo que empieza a pasar es que se empieza a dar una confrontación donde es muy difícil llegar a acuerdos. Claro. Porque ya no estamos pensando sobre el fondo de la cuestión, sobre quién es el otro, el reconocimiento del otro. Eso pasa en todas las sociedades, ha ido pasando cada vez más. Se expresa muy fuerte en la sociedad en los Estados Unidos, con la elección de Trump en su momento, y un modo de comunicar que además es muy eficiente. Volvemos a las redes para los algoritmos. ¿Qué sucede con los algoritmos? Los algoritmos privilegian la permanencia de la persona. Entonces, imagínate que yo te quiero explicar, como estoy ahora tratando de explicar la polarización. Bien, es probable que si vos no tenés mucho tiempo ni muchas ganas, hagas swipe up. Les cuento cómo comenzó mi conferencia. Yo tuve dos conferencias, una en un panel, donde había un español, Xavi Paitivi, y un
argentino, que es el secretario de gobierno de Jorge Macri, César Torres, y después terminaba yo, el panel, ¿no? Entonces, habla uno, habla el otro, y mi primer slide decía, no estoy de acuerdo. Entonces, básicamente era para hablar de polarización, yo empezaba diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dijo tal, no estoy de acuerdo. Eso funciona mucho mejor en los algoritmos que explicar un concepto. Entonces, cuando un tipo grita, cuando un tipo está enojado, es probable que vos te quedes a mirarlo. Ergo, el algoritmo supone que a vos esto te interesa y después te muestra más gritos. Entonces comienza a darse un discurso, una narrativa social en esa red que privilegia los gritos. ¿Milei qué hace? Eso. Milei no surge de las redes, Milei surge de los medios masivos de comunicación, panelista de Intratables, digo sobre todo, pero de muchos medios, y empieza a funcionarle mucho eso. Lo traslada a las redes y eso empieza a funcionar en las redes. Y eso le permite a una figura sin partido político, sin historia política, llegar a la presidencia de la Nación y haber asumido la presidencia de la Nación. De hecho, el Partido Libertario en San Juan está aprobado desde ayer, con lo cual llegó a la presidencia de la Nación sin un partido político. Fundado, digamos, en esta molestia ciudadana respecto de la política tradicional y en estas herramientas, digamos, que le permitieron llegar a la ciudadanía, bypaseando a los medios masivos de comunicación que generaron, sobre todo en la última etapa, una serie de filtros, y sin tener una estructura política que le permitiera competir con partidos tradicionales, muy desprestigiados, pero que tienen un comité o una unidad básica en cada pueblo. Digo, Milei ganó en Astica, bien, donde nunca fue Milei, donde probablemente, entonces, ¿qué sucedió? Fue capaz de representar a la ciudadanía en un momento particular de una manera muy eficiente. Entonces, ¿qué es bueno o es malo? Está bien que nos insultemos por las redes y capaz que para la calidad democrática no está bien, no es un buen uso, entre comillas. Ahora, es un uso enormemente eficiente porque nosotros mismos, que podemos decir que está mal, cuando alguien insulta, lo estamos mirando. Entonces, perdón si me extendí, pero lo de bueno o malo me parece que tiene más que ver con lo de eficiente. Maravilloso, pero digo, lo que consumimos, ¿no? Tal cual. Es increíble. Digo, detrás de eso estamos nosotros. No... En base a eso, ¿no? Porque hablamos de Milei, pero también quiero llevarte también a otro extremo. Cristina Fernández, porque también genera, cada vez que sale a hablar, indudablemente genera en todos los medios de comunicación y las plataformas digitales, no estoy diciendo para bien o para mal, al que le guste, al que no le guste, pero que te genera un movimiento, te genera ver o escuchar o por lo menos ver un fragmento. No sé, termina siendo un fenómeno. Sigue siendo una figura central de la política argentina. Bien, básicamente porque tiene un núcleo duro muy potente y un grupo de detractores también muy fuerte. Es una figura que, nuevamente, polariza. Digo, hay poco en el medio en Cristina. Hay gente que la quiere y gente que la odia. Con Milei pasa un poquito lo mismo. Pero en tiene una característica específica que es que cuando Cristina habla, la gente escucha. Cosa que no está sucediendo con muchos dirigentes políticos y mucho menos con dirigentes del peronismo, que se encuentran en un proceso de crisis y reconstrucción en ciernes, digamos, que hay que ver cómo se da, pero lo cierto es que la única que es capaz de fijar agenda, y en ese sentido la política es fundamental, fijar agenda, es Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo, habría que un poquito quizás Kicillof, que puede disputar eso en esta etapa, pero sigue siendo la única figura política con un nivel de presencia tal que le permite que cuando ella hable se escuche. Y eso es lo que termina pasando, y lo que ha terminado pasando en estos días. Digo, evidentemente Cristina es muy probable que asuma la presidencia del PJ básicamente no tanto como aclamación, pero por acuerdo político, porque básicamente el resto de los dirigentes, digo, y quizás a excepción de Quintela, pero porque detrás está Kicillof, porque Quintela en sí mismo, el peso político de Quintela, pero pasaron cosas muy graciosas. ¿Se acuerdan que hace una semana parecía que Uñac iba a ser presidente del PJ? ¿Cómo iba a ser vicepresidente de La Baña? Digamos, bueno, pero eso estaba implantado. Un montón de operaciones políticas de figuras que ven una oportunidad y tratan de aparecer ahí, pero básicamente no tienen ningún sustento político para hacerlo. Digo Uñac porque es el caso más cercano que tenemos nosotros, pero hubo varios políticos que asomaron la cabeza, vieron con oportunismo, digamos, trataron de ver ahí una posibilidad. Habló Cristina en privado o en público con todos ellos y todos ellos se desinflaron. Básicamente pues no tienen volumen político. Exacto. Maxi, ¿cuál es tu análisis a nivel nacional
más allá se me acaba de ocurrir una pregunta que es muy buena para hacerte. Los discursos de Milei, cargados con algunos tonos sexuales muchas veces. Sí. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves que lo toma la gente del otro lado? A ese contenido así, con un discurso así, primera vez visto en un político, ¿no? Es raro. Sí. En un presidente más. Sobre todo, ¿no? Sí, claro. Sí, tal cual, tal cual. En políticos relativamente se ve con alguna... Digo, el caso, por ejemplo, de Luis Juez, de Olmedo, Sí. de Salta, Bueno, si recuerda, sí. que son figuras que hacen referencias de ese orden. Quizás Milei es el que hace más referencias de ese orden y es presidente. Que no es un detalle Claro. menor, como decía Dami, es presidente. A ver, en principio no es un lenguaje propio de un presidente, pero nuevamente, evidentemente le funciona a la hora de que, por ejemplo, nosotros estemos acá, a esta hora, Sí. tomando mate con chúquer o con no sé qué le pones, y hablando del lenguaje soez de Milei. En ese contexto es eficiente, evidentemente él es eso. Digo, nadie votó a Milei pensando que era una persona absolutamente equilibrada en términos emocionales. Digo, esto era evidente antes, sigue siendo evidente ahora y no me parece que sea el motivo por el cual lo apoyan o no lo apoyan quienes lo hacen. Ahora, lo transforma en una figura también polarizante porque hay gente a la cual eso le resulta repulsivo. Le permite claramente mantener el centro de la agenda pública, por eso hago referencia a esta charla. Nosotros hoy estamos hablando de eso, con lo cual está siendo capaz de generar agenda pública con esa temática, una agenda pública que tensiona a aquellos que les parece gracioso de aquellos que les parece impropio. Bien, y en ese contexto también es muy interesante la relación que tiene él con su vicepresidenta Villarroel, que representan dos segmentos muy distintos. Milei un segmento libertario, más extravagante, impropio en términos de las normativas tradicionales de comunicación, y Victoria Villarroel, un segmento más conservador, más ligado a lo militar. Entonces, en ese contexto adquiere sentido la fórmula que construyeron, pero también se queda evidenciada la diferencia que tienen entre ellos, que se expresa en los tironeos que tienen. Milei y Villarroel no son lo mismo. Se complementan desde ese lugar, uno más libertario, la otra más conservadora, uno más ligado a, como te digo, a estas cuestiones extravagantes, otra más ligada a cuestiones absolutamente conservadoras, hasta en su vestimenta, pero que les permite construir ideológicamente una alianza social, una alianza, un grupo, un colectivo, que los llevó al poder y nada menos que desbancó al gobernante Partido Justicialista, pero sobre todo aquel que parecía que se encaminaba de manera directa a la presidencia, que fue J por C, que en ese momento aparecía primero Horacio Rodríguez Larreta y después un poco más Bullrich, pero sobre todo Horacio Rodríguez Larreta como el próximo presidente de la Argentina, y terminan ahora en una situación de cuasi disolución. Yo cada vez que hablo de eso digo lo que alguna vez se conoció como Juntos por el Cambio, porque eso ya no existe más. Se le fue la base social, se fue con este otro grupo de representación, y ahora Macri tiene un problema muy delicado, que vamos a ver qué pasa mañana con la ley universitaria, que es cuál es la posición. Él dice que va a apoyar hoy día. Claro. ¿Va a apoyar todo el PRO? Hay que ver. Claro. Y si apoya todo el PRO, ¿alcanza? Ahora, si apoya el PRO, ¿no termina siendo furgón de cola de la Libertad Avanza? Un partido que desde que se concibió fue siempre liderando, porque después termina inicialmente solo Ciudad de Buenos Aires, pero después termina liderando la alianza con radicalismo, Juntos por el Cambio. Ahora pasaría a ser furgón de cola de la Libertad Avanza. Me parece que ese es el debate que se está dando en el PRO. Porque si no lo hace, ¿qué pasa con quienes lo votaban tradicionalmente, que después votaron a la Libertad Avanza? Si los pierde puede ser un partido de nicho. No está bueno estar en los zapatos de Mauricio Macri en esta etapa si es que quiere que el PRO vuelva a tener un nivel de protagonismo como el que tuvo. Creo que paralelo, pienso yo, que a Orrego le pasa algo similar. Porque si terminás acompañando lo que la gente no quiere, y claramente Orrego no es libertario, termina de algún otro modo pegándose. A ver, hay que definir qué es lo que la gente quiere, cosa de la que vivimos todos los que hacemos investigación de opinión pública. No se sabe qué quiere la gente en realidad. Pero es que algunas cosas sí y otras no. Claro. Pero en el caso hay dos elementos simbólicos. La universidad y los jubilados. Sí. No, y los jubilados. Son los dos temas simbólicos que han golpeado la imagen de Milei. Y vean que, por ejemplo, la primera marcha universitaria fue bastante más masiva que la segunda, que fue también masiva.
Sin embargo, la segunda golpeó la imagen de Milei, la primera no. Estaba blindado. ¿La imagen sí, de Milei? Ha caído. Estaba en una especie de electrocardiograma de muertos sobre los 50 puntos durante 7 meses. Bien. Y después, en el último mes y medio, ha tenido un deterioro de 5, 6, 7 puntos relevante. Sí, relevante, que ha tenido que ver básicamente con el veto a la fórmula jubilatoria y en alguna medida también con este conflicto con las universidades, porque son, para la Argentina, y esto nos diferencia de muchos otros países de la región, son símbolos. Sí, claro. Digo, el sistema de pensiones, que así se llama normalmente argentino, es un sistema que es muy llamativo para América Latina, donde en general no existe la cantidad de jubilados que existen aquí. En general suele estar mucha más gente a cargo de los hijos. El sistema de protección social es muy potente y básicamente con los jubilados hay toda una cuestión. Y la universidad, como símbolo del sueño argentino, como el American Dreams de los Estados Unidos, pero el sueño argentino, que tiene que ver con aquel hijo de no universitarios que puede estudiar en la universidad pública y que eso lo lleva a Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, funciona todavía en el imaginario político de la Argentina. Bueno, esos puntos está tocando ahora Milei. Todos aquellos que tengan que votar mañana se van a estar encontrando con eso, porque también hay otro segmento, que no es menor, que cree que la universidad pública o tiene problemas de gestión o tiene problemas de corrupción, etc. Ahora, en la disyuntiva tal como está planteada hoy en la agenda pública, es mucho más importante el segmento que dice no toquemos a las universidades, que aquellos que dicen sí, la verdad que es un antro de corrupción. Hay de los dos. Hoy es 75-25. 3-1, digamos, los que creen. Bueno, en algunas ocasiones, porque representar es, por un lado, hacer lo que vos querés, pero por otro lado, liderarte, decirte, mirá, hay que ir para allá. En ese contexto, cada mandatario, cada dirigente, en realidad cada diputado, deberá definir cuál es, primero, su convicción de qué es lo que debe ser, y segundo, si en ese momento elige representar o liderar, o negociar. Que sería el tercer punto, digamos, esto, yo te doy esta ley, pero vos me das tal otra cosa. Cualquiera de los tres elementos está abierto en una votación que va aparentemente a ser bastante cerrada y que va a generar muchísimo ruido. Con lo cual, en esta etapa, muy tensionados por el tipo de política de Milei con las provincias, Milei ha asfixiado a las provincias. Las provincias hoy tienen muchísimo, pero muchísimo menos de lo que tenían hace un año atrás. Muchísimo menos. En todos los órdenes, ¿no? Y se ve en los subsidios al transporte, se ve en las transferencias a las provincias, en las obras. Ahora cerró Enosa, que era un organismo que daba dinero. Entonces, hay un ajuste muy fuerte de la nación a las provincias que se expresa en muchas necesidades. Ahora, ¿van a ir las provincias, los gobernadores de provincia en contra del gobierno nacional a una costa que podrían perder lo poco que todavía se transfiere? Bueno, ahí no hay dilema, ahí no hay respuesta correcta. Digo, muchos gobernadores y diputados van a tener que tomar decisión entre dos males, ¿no? Entre la posibilidad de sufrir las consecuencias de votar en contra y el impacto en opinión pública que podría tener votar a favor. La opinión pública en la provincia, Maxi, ¿cómo los dirigentes más reconocidos provinciales en San Juan, cómo lo ves a eso? ¿Qué dice la gente? San Juan ha tenido siempre una dinámica bastante distinta de la dinámica nacional. Y hablo de San Juan, pero hablo de muchas provincias. Las provincias no tienen necesariamente la misma dinámica que la nación. Totalmente. En la provincia de San Juan, primero, no se priorizan ni son tan eficientes los lenguajes agonales, con lo cual se prioriza la moderación. Eso como una cuestión. En ese contexto no ha habido un proceso de deterioro como el que sí hubo a nivel nacional con la imagen del gobernador, que sí, digamos que se mantiene estable sobre los 65 puntos. Lo que sí ha habido es enormes movimientos en la oposición. Nosotros tenemos algunas figuras que eran relevantes en términos de opinión pública hace poco tiempo, que ahora lideran en imagen negativa. Por ejemplo, Uñac. Bien. Uñac es la figura que tiene mayor imagen negativa en la provincia de San Juan, por lejos. ¿Ah, sí? Bien, ha tenido en realidad desde antes, desde que comenzó todo este proceso de reformas del sistema electoral, sí. Tuvo un nivel de desgaste muy importante. Al salir del poder aún peor, y hoy lidera en imagen negativa. Digo, como figuras emergentes, aparece por supuesto el propio Rego, Martín, Gramajo, Munizaga. Cristian Andino también sufrió un desgaste ligado a su cercanía al hecho de ser asesor de Uñac y de haber formado parte de la fórmula, pero sigue teniendo algún nivel de... Y eso es un poco lo que sucede con las figuras políticas. Ahora hay que decirlo, las dinámicas políticas no se trata de lo que mide una figura.
Digo, para las elecciones se hacen cada tanto. Exacto. Y tienen que ver con humores sociales, con las respuestas de la política a la gente, y para esto falta mucho. Pero el estado de situación y esto ha sucedido en muchas provincias, los exmandatarios han sufrido un impacto importante en imagen pública en casi todas las provincias del país. UNIAC bastante más que la media de los mandatarios, ¿no? Y ese es un poquito el estado de situación. Gioja, por ejemplo, se mantiene estable en los niveles que tenía, acordándome de algunos otros dirigentes políticos de la provincia. Gramajo también, Gramajo es uno de los que lidera en imagen positiva dentro del justicialismo. Lo que él no tiene es tanto acuerdo al interior del justicialismo, como algunas otras figuras, pero mantienen niveles bastante estables. Y emergentes todavía no hay, porque estamos hablando de las mismas figuras que hablábamos hace algún tiempo. No estamos hablando, quizás Munizaga se suma, digamos, a ese pelotón, pero no hay muchos emergentes nuevos políticos, con lo cual seguramente habrá un proceso, también por un proceso de renovación que todavía no se da en la oposición, y un oficialismo al cual todavía se centra mucho en sus figuras centrales. No han aparecido demasiadas figuras de los ministerios todavía, digamos, pero bueno, es un trabajo en progreso, digamos, esto está en movimiento de manera permanente, y la verdad que las elecciones son recién el próximo año, y las elecciones más importantes, que son las elecciones donde se renuevan todos los cargos, faltan todavía 3 años. Así que ese es el estado actual de una ciudadanía, como te digo, que mantiene la esperanza en el gobierno actual y que no encuentra todavía en figuras alternativas de demasiado peso.